ilustradora digital, tengo 20 años y les voy a contar una anécdota que me pasó hace aproximadamente un año. Yo todavía vivía en ese momento en casa de mis papás y mi cuarto estaba sobre un pasillo. Tenía que entrar a la sala primero y había un pasillo muy largo que conducía a mi habitación, que estaba exactamente al lado de la de mis papás. Y una de las paredes, porque era un edificio, era un ventanal completo y estábamos en el 7º piso. Era una ventana muy grande y se podía ver toda la ciudad desde ahí. Pero yo recuerdo que siempre me iba a dormir así como si nada, ¿no? O sea, nunca le he tenido miedo a la oscuridad, ni mucho menos. Pero yo tenía mi cama pegada a la pared en uno de los costados, no en la cabecera. Y exactamente en esa pared toda estaba completamente cubierta de pósters que yo tenía de varias cosas que me gustaban. Entonces una noche que yo me fui a dormir, me acosté como siempre viendo los pósters que tenía a mi lado y me dormí, o al menos trataba de dormirme, porque esa noche sentía como que un ambiente muy pesado, pero pues luego decías, no, pues es que me estoy autosugestionando, no sé. Entonces me dormí finalmente, pero de repente, ya despierta en la madrugada, abro mis ojos porque comienzo a sentir una respiración muy ronca, como cortada, aquí exactamente sobre mi cuello, y no dejaba de sonar el... Se escuchaba un pequeño gruñido y en ese momento yo estaba completamente acostada hacia arriba, pero con mi cabeza de lado, y cuando traté de voltear para ver qué era lo que estaba encima de mí, no podía. Estaba completamente petrificada, pero no era por el miedo, sino porque algo me estaba sujetando la cabeza, y por más que hacía esfuerzo, mi cabeza no giraba. Entonces yo me estaba llenando de miedo, porque en ese mismo momento comencé a sentir como las sábanas de mi cama comenzaban a descender y se empezó a descubrir lo que era parte de mi pecho y el resto de mi cuello, y no podía moverme, hasta que en ese momento, a punto de llorar, hago un último esfuerzo y ¡pah! De repente, como si algo me hubiera soltado, pude mover mi cabeza muy bruscamente por todo el esfuerzo que estaba haciendo, y estaba súper asustada porque jamás me había pasado algo así. Entonces, con mi voz así súper chiquita y temblorosa, pregunté, ¿quién anda ahí? Y en ese momento no veía absolutamente nada, no vi una sombra, no vi a alguien parada encima de mí, pero se comenzó a escuchar cómo algo caminaba exactamente sobre mi pared. Se escuchaba cómo estaban pisando los pósters y el papel que tenía pegados al lado de mí. Y solo se escuchaba cómo caminaban sobre ellos en círculos, hasta que de repente se detuvo el sonido. Pero era como si esa cosa no se hubiera ido, más bien se quedó ahí. Y pues yo no se me ocurrió hacer otra cosa más que ponerme a orar y decir, Dios, ayúdame. Pero no, el miedo no se iba y no se iba. Entonces, del temor tan grande que primero hizo que me petrificara, salté así de un brinco, llegué hasta mi puerta, que estaba algo lejos de mi cama, y la abrí. Entonces, suavemente el pasillo estaba iluminado, entonces entró un pequeño estela de luz que iluminaba,
Y sí, efectivamente, no había nada. Y yo estaba tan aterrada que a mis 18 años en ese entonces estaba a punto de ir con mis papás y decirles que me dejaran acostarme con ellos porque tenía mucho miedo de regresar a mi cuarto. Mucho, mucho miedo. Porque en el momento que estuve a punto de salir, dije, no, o sea, no puedo hacerles eso, ya estoy grande. Y volteé para volver a asegurarme de que no había absolutamente nada, como había visto la primera vez. Veo, y si no hay nada en la pared, veo mi cuarto, veo debajo de mi cama, no hay nada. Pero veo justamente el ventanal, el cual estaba cubierto la mitad por cortina. Se veía como una silueta de una persona parada detrás de la ventana. Pero yo no tenía balcón, solo era un ventanal muy grande y era un 7º piso. Y pues no podía estar parado detrás de las cortinas tal cual adentro de mi cuarto, porque se hubiera visto, las cortinas estaban pegadas al vidrio, se hubiera alzado el volumen, pero se veía la silueta como si estuviera parada fuera de mi ventana. Pero pues no había manera de que alguien estuviera parado ahí, a menos que flotara. Entonces, sí, no, en ese momento salí de mi cuarto, no corriendo porque no quería alarmar a mis papás. Y más porque sabía que iban a decir que estaba loca y que era por X cosa. Pero salí de mi cuarto, lo cerré, hice como si fuera a la cocina por un vaso de agua, traté de calmarme. Me asomé por la ventana de la sala y pues no había nada. Sí, porque al asomarme se podía ver, como estaba al lado de mi cuarto, se podía ver la ventana de mi cuarto. Pero pues no había nada. Entonces traté de calmarme y entré nuevamente a mi cuarto. Entonces ya no vi la sombra, ya no se escuchaban pisadas, seguía teniendo mucho miedo. Pero dije, bueno, a lo mejor ya no está, sea lo que sea. Entonces volví a meterme a mi cama y así hacerme bolita como una niña miedosa. Y ya no volví a escuchar los sonidos, pero seguía escuchando esa respiración como que ronca dentro del cuarto. No la dejaba de escuchar. Ya no se veía tan cerca de mí porque la tenía así aquí encima. Pero sí escuchaba como si estuviera al lado de mi cama o atrás de mi cama. Y no la dejaba de escuchar. Entonces, no sé, trataba de calmarme, de yo hablar conmigo mismo para autoconvencerme de que no había nada. Hasta que por fin me pude quedar dormida. El problema fue que esa solo era la primera noche que iba a pasar eso, porque ya después de ese día, a la siguiente noche, yo tenía un pavor de volverme a acostar, tenía mucho miedo, pero pues obviamente tenía que dormirme. Entré a mi cuarto, apagué todo, me acosté y no se oía nada. Entonces me dormí. Y recuerdo que igual otra vez en la madrugada me despierto por frío y me doy cuenta que no tenía las cobijas, que estaba completamente destapada. Pero lo extraño era que las cobijas estaban completamente metidas debajo de mi cama. No estaban así tiradas a un lado de que yo las hubiera pateado. Estaban completamente metidas debajo de mi cama, como si algo lo hubiera jalado. Y yo me aterré, de verdad, que me espanté mucho porque trataba de encontrar una explicación lógica a eso. Y no la encontré. A pesar de que yo me trataba de autoconvencer, no la encontré. Entonces incluso hasta me dio miedo de asomarme y pues, sacarlas, ¿no? Prendí la luz, abrí la puerta, abrí todo así. Y chequé que todavía había gente en la sala para hacerlo, con todas las luces encendidas. Ya la saqué, no había nada.
pero pues sí, no entendía por qué. Entonces me traté de volver a acostar y de conservar la calma, pero pues ya me dormí con la luz prendida y con la puerta medio abierta por si pasaba algo salir corriendo. Y pues ya me dormí, ya no pasó nada esa vez. Al día siguiente creo que no había pasado nada, ya estaba más tranquila. Pero 2 días después de esa noche volví a escuchar la misma respiración. Pero ahora como que estaba semidespierto, ¿sabes? En ese punto medio donde estás durmiendo, pero estás semiconsciente a punto de despertarte. Comencé a escuchar esa respiración otra vez dentro de mi cabeza. Y yo empecé a decirle, dormida, que se fuera. Que no quería que estuviera ahí en mi cuarto, que no era bienvenido, que no tenía por qué haber entrado y que se tenía que ir. Y no sé, lo repetí una y otra y otra y otra vez porque seguía sintiendo que había algo ahí y que algo me estaba observando. Porque no lo sé. ¿Qué lo llevó ahí? ¿Quién lo mandó? ¿Por qué entró? No lo sé. Pero solo me pasaba a mí. Nadie más se quejaba de que tenía una mala noche. Entonces me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía hasta que de tanto repetírmelo me armé de valor y me paré así viendo hacia la pared porque era donde siempre sentía que estaba y le grité que se fuera, que no podía estar ahí, que no era bienvenido, que se largara y que no volviera a regresar, que no podía entrar y que no podía hacer nada a mí porque yo no se lo iba a permitir. Además, pues yo creo en Dios y yo le decía que pues no, que no me podía hacer nada. Entonces, en ese momento sentí un gran enojo dentro de la habitación, un ambiente aún más pesado del que ya se había sentido. Y escuché otra vez ese gruñido, pero ahora muchísimo más fuerte y claro. Y igual lo sentí aquí, así súper cerca del oído. Y en ese momento solo sentí como si un viento muy fuerte me empujara. Y sentí como si algo hubiera pasado corriendo enfrente de mí. Y dirección hacia la ventana. Y en ese momento, a pesar de que la ventana estaba cerrada, vi cómo se movieron las cortinas, como si hubiera salido de mi cuarto un chiflón de aire. Pero las ventanas estaban cerradas. Y desde esa vez que enfrenté a esa cosa, o lo que sea que me haya estado siguiendo, afortunadamente nunca volví a regresar a mi cuarto. Y ya pude dormir.